me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor. Está un hombre solo y sin sucesor. Qué terrible es no tener sucesor. Dice un gran hombre, un gran líder, que suceso sin sucesor bien sucedido es solamente un fracaso. Suceso sin un sucesor bien sucedido es un fracaso. O sea, el éxito mío no depende de las cosas que yo conseguí hacer en la vida. El éxito mío no depende de lo que construí. Mi éxito depende de que alguien más se levante después de mí y continúe haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Si usted es una persona que se ha desgastado para hacer todas las cosas y no sabe delegar las funciones, y no sabe delegar las cosas en su trabajo, en la vida familiar, si usted es de las típicas madres que hace todas las cosas, que el niño tiene 14 años y todavía le hace la cama, no está cumpliendo bien su liderazgo. Está haciendo un error, está fracasando y está destinando el fracaso de su familia. Está destinando el fracaso de su empresa, el fracaso de la gente que está alrededor suyo. Si usted no sabe delegar las funciones, me sorprendía hace 2 días atrás porque la Gabriela se me acercó, tiene 5 años, y entonces se me acercó, me dijo: papá, yo quiero lavar la loza. Y claro, yo podría haberle dicho: hija, es muy chiquitita, se te quiebra un vaso y te puedes cortar. Pero le pusimos una sillita, se puso allí y entonces vaso por vaso tomó la esponja, le echó el detergente y lavó la loza. Yo digo, todas esas pequeñas cosas están determinando algo muy importante en nuestros hijos. Si tú eres de las personas que le ordenan los juguetes a tu hijo cuando ellos los desordenan, estás llevando a tu hijo al fracaso. No sabes delegar, no sabes entregar funciones. No estás aprendiendo a poder potenciar los esfuerzos de tu familia. Si eres la persona que se desvela y pone la mesa y que después de que tu esposo lavó la loza la vuelves a lavar porque no te gusta como la lava, estás cometiendo un gran error, estás llevando a tu familia al fracaso. Lo que nosotros necesitamos es entender que cuando yo tengo una posición, necesito delegar funciones a las personas. Dice entonces, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son 2 que 1. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y aquí es donde voy a centrarme en la experiencia de este hombre y de este rey. Dice el texto bíblico en el capítulo 4, en el verso 13: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Escuche bien, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Oye, el predicador realmente hizo una radiografía de nuestra sociedad, una radiografía de nuestra tendencia, de nuestras conductas. Y yo creo que algo es interesante, que el muchacho joven, pobre y joven, pero era un muchacho joven, pero era pobre y sabio, dice que era mejor que este rey, que es viejo. ¿El problema del rey era porque era viejo? ¿Por qué era el problema del rey? ¿Cuál era el problema del rey? La necedad. ¿Y por qué se determina un hombre necio? En este caso, porque no admite consejos. Cuando usted está en una posición de no admitir consejos,
Entonces, ¿qué? Porque admitir consejos no es decir, sentarse y escuchar un consejo, porque cualquiera puede escuchar un consejo en silencio. Admitirlo es asumir el consejo. Cuando usted escucha un consejo, admite el consejo y vive el consejo y le va bien con el consejo, entonces quiere decir que usted está saliendo del nivel de la necedad para caminar en el nivel de la sabiduría. La sabiduría se hace, hermanos amados, con la multitud de consejeros. Cuando hay personas que nos rodean y están en la multitud de consejeros, nos llevarán a nosotros, primero, a experimentar mayor potencial de nuestra vida, o sea, a desarrollar nuestro potencial, y que no nos permanezcamos en un nivel porque sencillamente llegamos a ese nivel por antigüedad. Algunas personas llegan a ese nivel por antigüedad, pero otros llegan por sus habilidades. Cuando usted llega a un nivel, a cierto nivel, sencillamente por antigüedad, no tiene tanto sustento cuando llega por las habilidades que arroja su vida. Entonces quiere decir que en el reino de Dios no es la antigüedad lo que prevalece o lo que vale. Lo que prevalece y lo que vale en el reino de Dios es la gracia del Espíritu de Dios sobre su vida, que lo habilita para escuchar consejos y para dar consejos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un hombre que llegó a ser rey. Y cuando yo veo esta palabra, este texto bíblico, no puedo dejar de hacer mención de Salomón, el gran rey de Israel. Mantenga en su mente lo que está escuchando de este joven pobre y sabio y este rey viejo y necio. Cuando leemos el texto bíblico de Primero de Reyes. Primero de Reyes, en el capítulo 11, el subtítulo dice apostasía y dificultades de Salomón. Apostasía y dificultades de Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo... Eso sí que tener éxito, hermano, ¿no? Según el mundo, ¿no? 700 mujeres reinas. Y 300 concubinas, hermanos. Misericordia. Es mucha mujer para un solo hombre. Imagínense el nivel de pecado de Salomón siendo el rey. O sea, los conceptos de fidelidad en el corazón de Salomón parece que se diluyeron con el pasar del tiempo, ¿no? Ahora la gente dice, los que son mujeriegos dicen, bueno, ¿y cómo Salomón tuvo 700 mujeres? Y yo que tengo 2 me reclaman. ¿Cierto? Pero la palabra de Dios nos muestra en realidad que no estaba permitido por Dios, que nunca la poligamia fue permitida por Dios, que Dios nunca avaló, amados hermanos, en este sentido. Todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento sucedieron por la dureza del corazón del hombre y por el nivel que estaban viviendo en el Antiguo Testamento de revelación. Había muchos hombres que tenían una sola mujer. Los reyes se daban estos lujos, pero no era voluntad de Dios. Pero fíjese lo interesante para que usted entienda que las mujeres, la habilidad y potencia de las mujeres no es solamente, hermanos, para poder cocinar, lavar, planchar, porque la gente ha pensado por muchos años que la mujer fue hecha para lavar, cocinar y planchar. Y en realidad, como hemos enseñado en la escuela de la familia, la mujer fue hecha para cosas mucho mayores, porque los hombres también pueden lavar, también pueden cocinar y también podemos planchar. Quiere decir que no es una tarea destinada solamente a las mujeres, sino que la mujer está hecha para conectar a su hombre con Dios. Cuando la mujer conecta a su hombre con Dios, está cumpliendo su gran propósito. La mujer fue hecha para aquello. Por eso las mujeres de Salomón, ¿qué hicieron? Conectaron a Salomón con su propio Dios. ¿Era el Dios de Israel? No, eran los dioses paganos. Y conectaron a Salomón, su corazón se inclinó a los dioses paganos. Dice entonces después el texto bíblico: sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios,
con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y dice el texto bíblico, el verso 9, y se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. 2 veces se le apareció Dios a Salomón para persuadirlo. Un hombre que se desvía delante de Dios, es imposible que tenga la capacidad para poder tener un buen sucesor. Por eso mi relación con Dios va a determinar, escuche bien, mi relación con Dios, mi proximidad con Dios va a determinar la calidad de mi sucesor. Cuando hablo de sucesor, no estoy hablando solamente de la persona que va a tomar tu función. Estoy hablando de tus hijos que te van a suceder. Estoy hablando de la gente que va a estar en tu trabajo. Con tu relación con Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás proyectando un buen sucesor. Porque el suceso tuyo no está en lo que tú has construido en la vida. No está en tu vanagloria. No es lo que hiciste o lo bien que haces las cosas, sino en reproducirte en lo que tú eres. Y en eso Salomón falló. Por eso la palabra de Dios dice que Dios echó a Salomón, o sea, le quitó el reino a Salomón. Le quita el reino porque subestima la relación profunda con Dios, subestima una relación estrecha con Dios, y entonces ¿qué es lo que hace? No puede escoger de cierta forma, de forma correcta. Escuche bien, porque cuando tú te estás cerca de Dios, los valores del reino influencian tu vida. Cuando tú estás cerca de Dios, los valores del reino influencian tu corazón, influencian tus decisiones. Pero cuando no estás conectado con Dios y estás sumido en tu éxito, porque tu éxito puede llegar a ser tu peor enemigo. Lo que has logrado en la vida puede ser tu gran fracaso futuro. Cuando tú llegas a la cima de tu vida, lo único que te queda, si no tienes un sucesor, es tirarte de cabeza y azotarte en el suelo. No es, si tú lo hiciste bien con tus hijos en los primeros 5 años de tu vida, los primeros 5 años de tu vida que determina el carácter de tu hijo, hermano, si lo hiciste bien en tus primeros 5 años, acompañando el proceso de ellos, yo te digo, sin ser profeta, el éxito está mucho más cerca tuyo, que uno que desestimó la sabiduría de Dios. Por eso yo digo que el éxito puede ser tu mayor fracaso lejos de Dios. La unción del Espíritu de Dios nos habilita entonces para tener claridad y para que los valores del reino de Dios te ayuden a tomar determinaciones importantes. Vamos a ver entonces qué sucede con Salomón, porque Salomón no tiene un buen sucesor. Salomón tiene un sucesor, hermanos, que en realidad era su siervo, o por así decir, su esclavo. Asume y le divide el reino. Salomón es el rey de Israel, de las 12 tribus de Israel. Su padre es el hombre conforme al corazón de Dios, y se dice que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, y todavía no ha pisado un hombre en la tierra, dicen los especialistas, más rico que Salomón. Todavía no nace. Imagínese la gracia. Dice, las personas viajaban de otros reinos para sentarse a escuchar a Salomón. Querían oír a Salomón. Querían sentarse y escuchar sus dichos. La reina de Sabá le trajo recursos. ¿Por qué? Porque Dios había profetizado a través de ¿quién? De David, sobre la vida de Salomón. En el Salmo 107, si no me equivoco, David profetiza sobre la vida de Salomón, su hijo, y le dice: las riquezas de Sabá vendrán sobre ti, y llegan sobre Salomón.
El gran problema de Salomón es que jura que su éxito depende de su gran habilidad y no tiene influencia o injerencia su padre, profeta de Dios, sobre su vida. Cuando tú piensas que eres el meollo del asunto, que eres el hoyo del queque, cuando piensas que no necesitas consejo de nadie, cuando tú juras que todo lo que has conseguido en la vida son tu inteligencia y tu sabiduría, estás cavando tu propio funeral. Pero cuando tienes la humildad de Dios para decir: Señor, en tu presencia se ha forjado mi producto, se ha forjado mi vida, se ha forjado mi proyección, yo soy producto tuyo. Oh, aleluya. Cuando tu lobby, cuando tus habilidades, cuando tu triquiñuela alcanza y te promueve, y no ha sido Dios quien te promueve, escucha bien, tú mismo te bajarás del lugar, porque es tu habilidad. Por eso cuando Dios te promueve, nadie, escuche bien, nadie te roba la promoción en tu corazón. Puedes perder el trabajo, pero no pierdes la seguridad en Dios. Puedes perder las cosas alrededor, pero no pierdes tu seguridad donde está tu corazón. Salomón se cayó, el hombre más sabio de la tierra. Si el hombre más sabio de la tierra se equivocó, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos policiar nuestra vida, policiar nuestra conducta o policiar nuestra relación profunda con Dios. ¿Para qué? Para tener éxito, para saber de que el que viene detrás de mí va a hacer con las cosas que construimos y lo va a llevar mucho más allá. Por eso decimos nosotros que tus hijos, que tú eres el techo, tu vida va a llegar, será el techo, será el piso de tus hijos. O sea, el piso de tus hijos es tu techo. Hasta donde tú llegues, el lugar donde tú llegues, desde allí van a comenzar tus hijos. Por eso mi ambición es en Dios llegar mucho más alto. Yo no puedo concebir una persona que no tenga ambiciones en la vida espiritual, que no tenga ambiciones en alcanzar las cosas del reino, que no tenga ambiciones de conquistar cosas mucho más profundas en Dios, que pueda conquistar cosas tremendas de Dios en su vida. No concibo un creyente que no tenga ambiciones de conquistar mayor profundidad con Él. Yo y tú estamos llamados para avanzar. Fíjese bien, el versículo 11 del capítulo 11 dice así de Primero de Reyes: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto. Lo que decía nuestro hermano Andrés ayer, Dios no hace contratos, Dios hace pactos. Quien hace contratos, según Ezequiel, es el diablo. El diablo hace contratos, pero Dios hace pactos con nosotros. Dice el texto bíblico entonces: y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. ¡Qué terrible! Y ahí es cuando yo me pongo a pensar enfrente de las personas que han guardado y de repente no tienen descendiente, o no tienen realmente un descendiente que esté al nivel para poder tomar lo que él trabajó tanto en la vida. A veces trabajaste tanto en la vida por adquirir cosas y trabajaste tan poco por formar a tus hijos, que serán los que tomarán lo que tú dejaste. Qué terrible, hermanos amados. El sucesor hablará de ti. Tú no puedes escribir tu historia. Hay gente que escribirá tu historia y hablará de ti. Tus hijos son tu lápiz, y tus hijos escribirán lo que vieron, no lo que tú dijiste. Escribirán lo que vieron en ti, escribirán lo que vieron en mí. Nuestros hijos no escriben lo que escucharon, nuestros hijos escribirán lo que vieron en nosotros. Ellos no dirán: mi papá me dijo, sino que él dirá: mi papá hizo o dejó de hacer. Cada cosa, cada forma de vida, cada situación en nuestra vida, cuando enfrentamos una situación de decisiones, estamos forjando un sucesor con nuestros propios ejemplos, nuestras palabras, amados, maldichas dentro de nuestro hogar, nuestras costumbres que son una mala experiencia para nuestros hijos, nuestros dichos y nuestras formas de reclamo, nuestras actitudes y nuestras iras no controladas pueden determinar cosas en nuestros hijos. Por eso es importante volvernos a Dios y decirle: Dios, líbrame de mí mismo.
La palabra de Dios dice que Pablo le recomendó a Timoteo, no le dijo cuídate del diablo, le dijo cuídate de ti mismo. Oh, cuídate de ti mismo. El diablo no es nuestro gran enemigo. El gran enemigo nuestro, hermanos amados, somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos aconsejado a una y otra vez y tú vuelves a conversar con esa persona y te das cuenta que ninguno de los consejos han sido tomados y después vive llorando? ¿Por qué? Por causa de lo que está viviendo. Pero si el consejo te libera, el consejo te libera y te hace sabio. No es tu carrera universitaria que te hace sabio, sino es el consejo, la multitud de consejeros, hombres y mujeres de Dios, llenos de Dios, que te aconsejan y te dicen, Dios dice esto para tu vida. Y tú dices, lo tomo, lo arrebato, lo llevo para mi casa, es para ponerlo en práctica, es para pegarlo en el dintel de mi casa, es para pegarlo en el ropero de mi casa, en el espejo de mi casa, y si no consigo, lo voy a conseguir en el nombre de Jesús, porque eso determinará el éxito de tu suceso, de tu éxito. Fíjese, aquí está en Salomón entonces, y después en el versículo más adelante, sin embargo, no lo haré en tus días. Le dice que le va a quitar el reino, lo divide. El reino tenía 12 tribus. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Divide el reino. 10 tribus en Israel y 2 tribus en Judá. Y en el versículo 26, fíjese bien, también Jeroboam, aquí dice después, en el versículo 11 dice, y lo entregaré a tu siervo. En el versículo 26 dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. O sea, Dios toma a Jeroboam por causa de que Salomón cierra, hermanos, la puerta de David. O sea, la puerta, podemos decir que David es la puerta de la adoración. La Biblia dice que hay 3 tabernáculos construidos en toda la historia de Israel. Está el tabernáculo de Moisés, que era una tienda. Está el tabernáculo de Salomón, que era esplendoroso, lo más glorioso, lo más tremendo. Hoy día quieren reconstruir el tabernáculo de Salomón en Israel. Pero hay un tabernáculo que se habla poco y se conoce poco, que es el tabernáculo de David. Pero Dios no va a reconstruir lo hermoso y lo glorioso del tabernáculo de Salomón. Dios no va a reconstruir el tabernáculo religioso o de la ley de Moisés. Lo que Dios dice en Hechos que va a reconstruir es el tabernáculo de David. Y en el tabernáculo de David era impresionante porque la gente no tenía ese ritual ceremonial que tenía el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de Salomón, sino que cuando entraba usted al tabernáculo de David era una casa, hermanos, una choza, y ahí entraba y todo mundo, no estaba la división del lugar santo, lugar santísimo y el lugar del sacrificio. En el tabernáculo de David, ¿sabe lo que pasaba? Usted entraba y adoraba libremente a Dios. No había nada que separase la gloria de Dios de su persona. David es el rey que danza con el pueblo. David es el rey que no tiene vergüenza de que se le vean sus partes danzando a Dios. David es el rey que no tiene vergüenza que su esposa lo vea desde la cima. Él danza con el siervo, con el esclavo. David es el hombre de Dios que no tiene vergüenza de adorar a Dios. ¿Sabe lo que le dice Dios? Yo estoy enojado contigo, Salomón, porque cerraste la puerta de la adoración. Cerraste la comunión que tenía con tu padre. Oh, aleluya. Y levantaste un castillo de adoración a otros dioses. Yo le pregunto, ¿no será que nosotros en nuestra casa de repente hemos levantado altares a otros dioses en nuestra casa y hemos cambiado el altar de la adoración por el altar de la pelea, de la descalificación? Hemos levantado quizás en nuestra casa el altar, amados hermanos, equivocado, y necesitamos derribarlo y decirle: Dios, yo quiero sucesores. Aleluya. Que se paren enfrente. Necesitamos hombres que tomen las trompetas y se paren en sus casas y comiencen a tocar trompeta y digan: venid a mi hogar, porque en mi hogar habrá adoración, en mi casa habrá cántico nuevo, en mi casa habrá paz, en mi casa hay la luz de Dios. Aleluya. Ahí estaba la mujer de David mirando y criticándolo. Oye, parecía un tonto bailando con los siervos.
reacciona. Pero ahí David dijo, no me importa, yo lo hago para el Señor. Y David danzaba. Aleluya. No tenía vergüenza de adorar. ¿Tenía vergüenza usted cuando le ponía bueno y andaba haciendo puros cabezas de pescado en la calle? ¿Tenía vergüenza? ¿Tenía vergüenza? No tenía vergüenza. ¿Cierto? Los hombres que se le ponían un poquito más, querían hacer pipí, usted que se iban al baño, aquí nomás. ¿Tenía vergüenza? No tenía vergüenza. Pero bueno, sano, tendría vergüenza. Hay gente que tiene vergüenza de adorar a Dios. ¿Tiene vergüenza? Adore a Dios. Cántele cántico nuevo. Porque eso está determinando el suceso de sus hijos, el suceso de su empresa, el suceso de la gente que viene después de usted. Si usted es de las típicas personas que solo toca música cuchillera y que le recuerda el fracaso de sus antiguos amores, borre esas músicas. Si va a colocar música romántica, coloca música romántica neutra, no esa cosa que... Mozo, sírvame otra copa, que esa risa loca yo quiero olvidar. Córtela con esa, hermano. Ponga música que le levante el alma. Ponga música buena. Impregne su casa. No estoy diciendo que solamente coloque música cristiana, pero filtre la música que sus hijos escuchan. Sí. Impáctelo con buena música. Hay unos grupos muy buenos que incluso no son cristianos, pero son música neutra. Coloque eso, no esa música que lo tiran para abajo, que hablan de depresión y de muerte. Saque esa música y comience a colocar música que adora a Dios, música que exalte el amor entre ustedes, música que exalte, ¿cierto?, la relación entre padre e hijo. Pero no esa música, hermanos, que de repente usted llega y dice misericordia. La palabra de Dios dice entonces, en el versículo 28, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Me parece parecido al joven del capítulo 4 de Eclesiastés, pobre como porque este era esclavo, pobre pero sabio. Dice, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea, Jeroboam trabajaba en la casa de Salomón. Era valiente y esforzado, era sabio, era, amados hermanos, quizás venía de la periferia, quizás no hay problema, pero era un hombre sabio que se esforzó, que cuando llegó quizás a la casa de Salomón se comía las heces, pero creciendo y avanzando se dio cuenta que podía hablar mejor. No es que yo nací así nomás, pues yo hablo así nomás, pues. Yo soy choro de la Pobla, loco. Si usted nació choro de la Pobla, yo nací choro de la Pobla. Pero usted puede aprender a hablar, usted puede mejorar, porque la excelencia nunca lo disminuye, siempre lo levanta. Usted no nació para estar para abajo, usted nace para estar encima. No es que yo nunca voy a aprender porque yo nací así, voy a morir así. El que nace chicharra muere cantando, mi hermano, ¿no? Pulentito nomás. Usted puede mejorar todas las cosas en la vida, es querer la excelencia, hermanos, es importante para su vida. Fíjese bien, después dice, aconteció pues, en el versículo 29, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Profeta de Dios. Ahí se le aparece, de repente va Jeroboam caminando y el profeta se le aparece y le dice, tú vas a ser rey. O sea, hermanos, este hombre no llegó al reinado porque se le ocurrió. Él no pidió, no dijo, yo, ¿quién quiere ser rey? Yo. Se le profetizó, un profeta le habló. Pero escuche bien, Jeroboam fue el peor rey de Israel. La profecía tampoco determina tu éxito. ¡Wow!
A veces juramos que porque Dios me habló y entonces viene y me dice, y qué bueno que existen profetas, me hablan y me dicen esto, pero la profecía no determina tu éxito. Fíjese qué interesante. Dice, y él tendrá una tribu por amor a Dios, o sea, por amor a David, o sea, Dios le deja una tribu. Saltó al versículo 38 y dice, y si prestares, le dice el profeta a este Jeroboam, si prestares oído a todas las cosas que te mandé. Aquí está el secreto del éxito. Versículo 38. Yo le puedo decir a usted y profetizar y decirle, Dios me mostró que tú serás presidente de la República. Wow, puedes llegar. Pero eso no va a determinar tu éxito dentro de la presidencia de la República. Yo te puedo profetizar y decir, Dios me mostró que tú serás un pastor, un tremendo hombre de Dios, un pastor en la casa del Señor. Pero eso no determina tu éxito. Tu éxito está determinado no por la profecía que escuchas. Tu éxito está determinado por lo que le dice el profeta a este hombre. Y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David. La promesa es tremenda. Voy a edificar una casa tan firme como la casa que le edifiqué a David. David es el ícono superior, el máximo, el referente. Y le dice, y yo te entregaré a Israel. Es como que si te dijeran, oh, entrena, porque vas a llegar a ser tan famoso como Messi. Tan bueno para la pelota como Messi. Wow. Estaría de cabeza entrenando. Y yo afligiré a la descendencia de David. Escuche bien, el éxito entonces del suceso de este hombre estaba determinado por oír y no por lo que Dios le determinó a lo que iba a llegar. Tú puedes llegar a lo que Dios te dijo, pero no puedes determinar el éxito porque Dios te dijo que ibas a llegar a ser un ministro. El éxito tuyo se va a prolongar en la vida cuando tú escuches a Dios. Oye, tú puedes tener hoy día una familia preciosa, hermanos, encantadora, pero de repente un desliz, dice el texto bíblico en Eclesiastés. Mire lo que dice en Eclesiastés, capítulo 10. No lo voy a decir de memoria, mejor se lo voy a, para que usted lo lea y le busque. Capítulo 10 de Eclesiastés, ya estoy terminando. Capítulo 10. Me están soplando las hojas. Capítulo 10, verso 1. Mire, anótelo, subráyelo. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Usted puede haber sido terminado sabio y honorable toda la vida, y una pequeña locura, un desliz en su vida determinó el fracaso. ¿Quién conoce a Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart era el predicador del siglo. Era para haber sido el predicador del siglo. Era el hombre que la llevaba, que juntaba estadios, 120,000 personas en el Estadio Nacional y 20,000 personas afuera. Era el hombre que movía la nación, las naciones, que hacía temblar a Rusia con su predicación. Hermanos, era el hombre que cuando predicaba la gente se arrepentía por montones y por decenas. No eran creyentes transferidos, era gente que no conocía al Señor Jesucristo como rey de su vida. Los mismos presidentes de Rusia le llamaban a Jimmy Swaggart para decirle: ¿quién te reveló los secretos de nuestra nación? Y él les decía: Dios me lo reveló. Ese era Jimmy Swaggart. Y un desliz entre 3 a 7 minutos de una noche de juerga lo estimó como necio. Una mosca muerta hace dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es un arranque de ira. Es un descontrol del momento. Por eso roguemos a Dios, porque eso determina nuestro suceso. Usted puede leer el texto bíblico en el capítulo 12 de Jeroboam. Jeroboam fue profetizado para llegar al reino, y en el capítulo 12, en el verso 25 dice: entonces se reedificó Jeroboam
a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Estaba preocupado. David tenía su casa en Jerusalén. Él estaba en las 10 tribus de Israel con su capital principal de esas tribus ahí en Samaria, y él estaba en aquel lugar. Es el que funda la ciudad de Samaria. Y este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué es lo que hace? Él dice: no voy a permitir, voy a solucionar el problema con una estrategia humana. La gente está adorando en Jerusalén. Mi pueblo, las 10 tribus de Israel, la gente que Dios me dijo que yo voy a ser el rey, está yendo a Jerusalén a adorar. Y en Jerusalén hay un rey que se llama Roboam, que es hijo de Salomón. Yo le quité el reino a Salomón. No voy a permitirlo. Les voy a hacer un Dios. Escuche bien. Les voy a facilitar la vida. Escuche bien. Les voy a facilitar la vida. Siga facilitándole la vida a sus hijos. Y después, cuando tengan 18, me llama para preguntarme. Siga facilitándole la vida a sus hijos. Siga haciéndole la cama. Siga colgando la ropa de ellos. Siga lavándosela. Sígale llevando el plato a la mesa y sacándole el plato de la mesa y llévalo para la cocina. Siga haciéndolo. Cuando tenga 18 o 20 años me llama. Siga haciéndole la pega a la persona que usted colocó como jefe de un área, y usted le hace la pega y le hace la pega. Es que no sé, jefe, y le hace la pega y le hace la pega y le hace la pega. Siga haciéndolo, porque está determinando su fracaso. Su fracaso. Una profesora del curso de los chiquillos, de mis hijos, de los grandes, habló y dijo: ¿cuántos de los que están aquí en el curso de 36 o 35, 33? Entonces, ¿cuántos hacen la cama? ¿Y fueron 4? 5. De un curso de 33, 5 hacen la cama. Esos mismos papás después van a ir a terapia de grupo y van a ir dando el pastor o a un consejero, un psicólogo, y le van a decir: no, es que mi hijo no me hace caso, que la cosa no está difícil, le hemos dado todo. Quizás ese es el problema, pues, que le ha dado todo. Nunca escuchó un no en la vida. Nunca escuchó no. Pero ¿cómo me decís que no? ¿Qué padre, qué clase de padre eres? No, po. Determine cambiar, porque el suceso suyo no está en la buena familia que tiene, porque son adolescentes. El éxito suyo. ¿Qué envía esos programas Adolescente Rebelde? Me encanta ese programa. Van y viajan en Holman Health. Viajan a otra ciudad. Y van a adolescentes que son medio rebeldes, viajan a ciudades donde los papás son más estrictos, tienen una regla, funciona de diferente forma, y entonces aprenden con ellos. Me encantó ver ese programa el otro día con mi esposa, porque vi un adolescente de 16 años, cierto, que usaba los pantalones aquí, ¿no? Y el papá justo llegó a la casa de un pastor negrito, era pastor el negrito, con toda su familia, y todo funcionaba en peque, había alegría, armonía, se sentaban en la mesa, conversaban. Él nunca se sentó con su mamá. Una familia realmente que tenía complicaciones. Él también era un poco víctima, el joven, de la situación que estaba viviendo en casa. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que nuestros adolescentes quieren que lo hagamos participantes. Al principio reclaman porque todos reclamamos. ¿No se acuerda usted cuando lo mandaban a comprar el pan? Yo soy el 7º de 8. Y entonces me mandaban a comprar el pan, me decían: anda a comprar el pan, Alvarito. ¿Y por qué no va el Miguel Ángel? Porque no te mandé a ti. ¿Y por qué no va el Jano? Porque te mandé a ti. ¿Y por qué no va el Irán? Porque te mandé a ti. ¿Por qué no va el Lalo? Porque te mandé a ti. ¿Por
¿Por qué no va el Francisco? Nunca va. Porque te mandé a ti. Mándala a Evelyn. Te mandé a ti. Mándala a Gloria. Te mandé a ti. Entonces, tenía que ir. Pero hermano, me mandaban a comprar el pan y hoy día tengo 43 años y no tengo trauma. Soy sano. Hacía mi cama, tenía que lavar mi ropa y planchar mis camisas. Y soy sanito, no estoy loco, hermanos. Qué bueno, gracias a Dios. O sea, no deja trauma. El que la gente escuche un no deja trauma. El éxito entonces está en ¿qué? El éxito está en escuchar el consejo de Dios, en poner en práctica el consejo de Dios, en colocarlo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, colocarlo el consejo de Dios en todo lo que hacemos. Y dijo Jeroboam en su corazón: voy a levantar un Dios para que la gente no se vaya. Y entonces ese día él determinó su fracaso. El día que levantó un Dios para que la gente no se vaya a adorar el Dios de Jerusalén, o sea, a Jehová de los ejércitos, como lo llamaban ellos, él levanta un Dios. Él hace un Dios, consagra sacerdotes, prepara el ambiente, prepara los lugares altos, y ahí comienzan los lugares altos a ser tomados, porque las religiones antiguas tomaban los lugares altos para colocar a sus dioses, y ellos colocaban a su Dios. Y entonces dijo: me las mandé, soy muy inteligente. El joven pobre pero sabio que salió de la cárcel para reinar, parece que era este joven Jeroboam. Pero el texto bíblico, la palabra de Dios dice en Eclesiastés, para terminar con esto, dice que al final, fíjese el futuro de él, en Eclesiastés capítulo 4, verso 14 y 15. Entonces de repente dices tú: yo estoy en el nivel de mi éxito. El éxito tuyo, sin escuchar el consejo de Dios, puede ser tu cuerda en el cuello. Lejos de Dios se convierte en una cuerda en el cuello. Hay gente que Dios le ayuda, le arregla la situación, tienen sabiduría, de repente agarran todos los beneficios de Dios. Somos libres, estamos contentos, mi familia está feliz. Cuando obtengo el beneficio, me olvido de Dios y le doy la espalda. Le digo: ya señora, estoy tranquilo. Cuando te conocí estaba en depresión, casi me maté, toda la cosa. Me estaban persiguiendo las finanzas, me estaban, cierto, Ripley, Falabella y todas las tiendas me estaban persiguiendo a la cuenta, estaban hasta el cogote. Me pensé, cierto, me tiré del puente, cierto, mi esposa se quería ir, mi esposo se quería ir, mi hijo estaba todo un rebelde. Hoy día está todo lindo. ¿Y por qué no venía a adorar al Señor? Es que ya no necesito. Es lo peor que hacemos, porque tu éxito te mató. Cuando tú tienes éxito, es el momento de agarrarse con dientes y muela con Dios. Es no soltarlo. Es decir: ahora sí que pillé la pepita de oro. Esta es la gallina que hablaban tanto del huevo de oro. Es Dios. Dios es la gallina. Porque Dios me ha ayudado a ordenar mi vida, a ordenar mi casa. Dios es el que protege y coloca cerco a mi alrededor. Jesucristo lo prometió y lo cumplió. Él no falla, Él no es hombre. Amados hermanos, Dios no es como Freud. Gracias a Dios. De todos los ensayos que produjo, todavía no se conoce ninguna persona que ya se debe ser predicador cuando te toque a ti. De todas las personas que Freud trató, ninguna se sanó. Puro tubo de ensayo. Dios no hace tubo de ensayo contigo, va a la segura. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que te falta, y Él te dice: voy a hacer contigo, porque contigo voy a afectar una generación completa. Cuando Dios te toma, no te toma y no te mira solo a ti. Cuando tú crees que Dios solamente quiere resolver tu problema interior, no, señores. Cuando Dios te toma es porque está diciendo: te voy a tomar porque contigo voy a afectar una generación completa. Para terminar entonces, Eclesiastés capítulo 4. Porque de la cárcel salió para reinar. El joven salió de la cárcel. ¿Dónde estaba Jeroboam? En Egipto, exiliado. Lo persiguió Salomón para matarlo. De la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre.
Pero fíjese el versículo 15, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor. Los vi a todos vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. O sea, las 10 tribus de Israel perseguían a Jeroboam. Jeroboam se calcula que era uno de los mejores estadistas, el hombre más inteligente de los reyes, un hombre que realmente tenía un poder de organización tremendamente poderosa y carismático. O sea, las tenía todas. 10 tribus lo siguieron. Para tener el quórum de 10 tribus y solamente dejar 2 tribus con Judá es porque era muy bueno, muy inteligente, muy capaz. La capacidad, amados, que tenía ese hombre era tremenda. Pero fíjese bien, no tenía final la muchedumbre del pueblo que lo seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Los que lo siguieron, llegó un momento dado que se dieron cuenta que Jeroboam se apartó de Dios e hizo su propia voluntad. ¿Cuál es tu éxito en la vida? Tu éxito no es tu éxito. Tu éxito es tu sucesor. Tu éxito es tu sucesor en el reino de Dios. ¿Quién es tu sucesor? Yo cuando llegué a esta iglesia junto a mi esposa, nosotros pensamos, ¿cuántos años podría estar yo con 43 años y cuántos años más podría pastorear? La mayoría de los pastores no hacen eso. La mayoría de los pastores dejarían a su hijo como pastor. Nosotros no. Nosotros tenemos que dejar a la persona que Dios quiere que deje. Puede ser mi hijo o no puede ser mi hijo. Todos tienen posibilidad. Lo importante es que Dios revele y Dios muestre. ¿Cuánto puedo hacer en 25 años y en 30 años? Yo estoy aquí, pero estoy pensando en 25 años más adelante. Estoy pensando en qué voy a hacer cuando yo tenga ya una cierta edad que no pueda dirigir la iglesia. ¿Qué voy a hacer? ¿Quiénes son nuestros sucesores? ¿Quiénes son los que vienen detrás de nosotros? ¿Cuáles son los sucesores de nuestro liderazgo? Por eso muchos líderes y muchos liderazgos fracasan dentro de las iglesias, porque son líderes por un determinado tiempo y después se van. ¿Por qué? Porque cayó en la democracia, y la democracia no es mejor sistema para dirigir una iglesia. Y entonces el hombre se cansó, no, que voy a hacer otra cosa, me tengo que hacer otra cosa aquí, tengo que hacer mis cosas, preocuparme de mi vida, entonces tengo que dejar el ministerio, deja el ministerio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los pastores? Buscar a alguien para poder colocarlo en vez de él. Pero ¿qué queremos nosotros? El ideal es encontrar los ministros de cada área. Son las personas que se van a reproducir en lo que hacen y van a poder estar sirviendo al Señor en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén?